Montipeiro. ¿Qué pasa, Marcos? Vaya hostia. Vaya hostia. Vaya hostia. Ay, menuda resaca electoral estamos pasando. Estaba pensando mucho en ti. Digo, Marcos sí. tiene que estar pasando lo complicado. Es muy curioso porque como que todos tenemos muy presentes que Ayuso iba a arrasar en Madrid, y yo te juro que yo me levanté el domingo de las elecciones dispuesto a ir a votar, pensando en Madrid, pensando que yo esa noche estaría comiendo palomitas mientras veía las elecciones de Madrid, como pensando, como dando por sentado ya que Valencia iba a ser un poco más de lo mismo y ya está. Y joder. Vaya qué cosa. Ribó haciendo una de las campañas más chulas y más... bueno, el cartel estaba guay. El resto de la campaña no sé si estaba... El cartel estaba guay. El cartel estaba guay. Pero ha habido ya cambio de ciclo. La verdad es que 8 años de izquierda parece que son demasiados para una La gente ya no podía más con las bicis. No podía más, no lo podía soportar. La gente no podía soportar ya que Valencia pues hubiera carril bici prácticamente por toda la ciudad. ¿Qué clase de locura es esa? Y han dicho, el carril bici se va a acabar. El carril bici... La gente literalmente ha votado al PP y a Vox por los carriles bici. La gente que literalmente está usando ese argumento. Sí. Yo conozco una chavala que al día siguiente de las elecciones iba en bici por Valencia y 3 personas le gritaron cosas como se os va a acabar, os vamos a quitar el carril bici. O sea, eso es real, ¿eh? Eso ha sucedido. Es increíble. Es increíble. La misma gente que luego el domingo va con maillots y con bici por la carretera. Exacto, borrachos. Todo solo por ir al puto bar que está a medio camino donde vayan a tomar por culo, a bloquear la carretera. Borrachos como lemures en bici, en manada, sí, en fin. Claro, ellos carriles bici no quieren, pero ellos quieren ir por la autovía. Con sus cojonazos. Muy mal. Muy mal está la cosa. Muy mal. Nada, si te parece, con estos ánimos muy por lo bajo, podemos empezar este grandioso programa. Vale. Venga. Cosas que no. Que no, coño, que no. Monty, odio mucho a estas personas que te piden prestado algo o te piden un favor, pero por algún motivo esperan que seas tú el que te muevas para hacerlo, sobre todo desplazándote. Es decir, te pido un favor, por ejemplo, te pido que me dejes algo, me piden un libro. ¿Me dejarías este libro? Sí. Vale, tráemelo. Pues esta tarde me lo puedes traer. Entonces, ¿cómo que te lo puedo traer? O sea, claro, porque yo creo que es como que ya que pido... Claro. O sea, ya que estoy pidiendo un favor, lo pido completo. Tiene sentido. Tiene un sentido... Porque es como te estoy pidiendo que te esfuerces por mí en algo, pues esfuérzate ya en todo, ¿sabes? Tiene un sentido macabro, pero lo tiene, en realidad. Y esto se extiende, obviamente, a cuando te lo tienen que devolver. Que si tú quieres recuperar lo que has dejado, tienes que preocuparte tú. Eso me da una rabia que me muero, especialmente con la pasta. Es una gente cosa... que le dejas pasta, pero ellos solo te la van a devolver en el caso de que tú se la pidas. Es que es increíble. Y eso pasa mucho, ¿eh? Eso pasa mucho. Pero pasa muchísimo. Claro, y es como, a ver, claro. Tú tienes mi dinero. Se te debería estar cayendo la cara de vergüenza cada día que pasa sin que me lo devuelvas. Tal cual. Te debería preocupar a ti. Y creo que te pasa más cuando vives fuera del núcleo urbano. A ti te habrá pasado mucho cuando vivías antes fuera de Valencia, y yo que vivo fuera de Valencia, yo noto que me pasa. Es decir, la gente por defecto asume que como que te desplazas tú, claro, sí. Como vives fuera del núcleo urbano te tienes que desplazar tú. Y a ver, me pediste esta mierda tú, me la tienes que devolver. Total. No tengo que ir yo a por ella. Total. Y ahí estoy esperando a que la gente se desplace. Ya iba a decir que iba a perder todo el pelo, pero ya es demasiado tarde para eso. Ya lo he perdido. Llegamos tarde. A lo que no llegamos tarde es a mi cosa que voy a plantear un dilema que yo tengo. A ver. Que es que me da mucha rabia lo que me pasa con los Javis. Que es que no los puedo soportar. No, para nada. Pero me gustan muchas de las cosas que hacen. Me encanta Paquita Salas, pero cuando los veo de jurado en Drag Race, los quiero matar. O sea, y es como que me parecen dos niñatos pijos, no me gustan,
Pero luego que saquen ya la quinta temporada de Paquita Salas, que es mi serie favorita. Sí. Y un montón de cosas que hacen me parece que están súper guays. Entonces, les pido a los Javis que sean coherentes. Sí, totalmente. Que sean que cojan algo de sus creaciones y lo apliquen en su vida, claro. Que o bien sean personas que me caigan bien, o bien se dediquen a hacer productos que a mí no me interesen. Claro. Pero a mí que no me coloquen en este brete moral porque lo estoy pasando mal. Sí, tú sabes que yo estoy totalmente en este cosas que no tuyo. A mí sus películas me flipan, todas y cada una, creo. No creo que haya visto ninguna de los Javis que no me haya gustado. Y es increíble lo insoportables que son. Totalmente. De hecho, a mí, de verdad, tengo la sensación... Ahí está la diferencia entre una cosa y la otra, que sospecho que ellos no han hecho nada. Claro, es que te hace poner en entredicho su obra, ¿no? Dices, se me está escapando algún detalle que no mola. Estoy haciendo una lectura incorrecta y a lo mejor Paquita Salas es una cosa horrible y yo no estoy dándome cuenta. Porque es raro, sí. Sí, es un tema de... Siempre se habla de separar la obra del artista en otros ejemplos, pero para mí este es el verdadero ejemplo. Sí, total, es un ejemplo clarísimo. Yo, de verdad, para mí, los Javis son un producto ficticio, no son reales. Bueno, sí que son reales, robots. Son dos o robots o actores o lo que sea, que han diseñado para que nosotros creamos que ellos son los autores de esas obras, pero realmente no. O sea, no lo son. Ellos no han hecho esas películas ni esas series. Pues me gusta como teoría conspirativa. Pues conclusión, los Javis no. O sí, no lo sé. Los Javis persona no, los Javis directores sí. Pero no podemos, tenemos que quedarnos o todo o no. Pues o un nada. Javi. Uno solo. Me gusta. Solo uno de ellos. Solo uno de ellos formado por la mitad buena de cada Javi. Porque igual solo uno de los Javis es bueno, pero está totalmente influenciado por el otro malo. Y está viéndose obligado a ser un gilipollas. Creo que no. Creo que dentro de cada Javi hay un Javi bueno y un Javi malo. En lo personal forman una simbiosis. O sea, forman una especie de mitosis con la parte mala. Y en lo profesional con la parte buena. Vale, pues entonces lo que hay que hacer es invertir en investigación, en conseguir hacer de los Javis un solo Javi, un solo bueno, hacer un Frankenstein con los dos Javis. Hacer un único Javi, pero solo con lo bueno. Vale, me gusta. Pues venga. Ahí lo dejamos. Perfecto. Dramon Melendi Dramon Melendi. ¿Qué es esto? ¿Me estás diciendo que vuelve Melendi? Vuelve Melendi, ¡Wow! Montepiro. Estoy flipando. Estoy flipando porque yo hoy te prometo que en el día de hoy he estado buscando por internet si había alguna novedad de Melendi. E incluso he preguntado a gente del entorno de Melendi si había algo nuevo de Melendi, porque algo en mí me pedía Melendi. Estoy ahora mismo, me pinchas y no sangro. Pues quizás es porque no has buscado en los círculos adecuados, que es nunca mejor dicho, pensar fuera de la caja. Think out of the box. No sé por qué lo he dicho en inglés, no me preguntes. El caso es que, efectivamente, Monty, tus oídos no te engañan. Traigo, después de varios años, una nueva sección de nuestro asturiano favorito, por fin, Ramón Melendi. Nuestro asturiano y, sin embargo, también neozelandés favorito. Exactamente, madre mía, cuánto tiempo. Hará 3 años, habrá 3 temporadas. 3 temporadas. Sí. El otro día hablamos, Montepeiro, bien lo sabes, de mi crisis creativa y de cómo se me estaba poniendo difícil hablar de ciertos temas porque tenía mucho miedo de tratar asuntos de actualidad resobados o de hits que nos encumbraron en su día a cotas moderadamente apreciables que ya no daban más de sí, como Melendi. Melendi, esa fuente que se nos secó, ¿eh? Se nos secó, ¿eh? Se nos secó. Qué lástima. Tú me dijiste que ese pensamiento era muy pretencioso, el aspirar a aportar algo nuevo o sorprendente en una época en la que te pides un sándwich vegetal y dentro te vienen 7 podcasts de cómicos de televisión mezclados con el atún. Me dijiste que me relajara y que simplemente tenía que hablar de lo que me apeteciera. No voy a mentir, lo primero, y lo sabes, que se me ocurrió, fue hablar de la debacle electoral que acabamos de vivir y de la unidad de la izquierda.
Pero creo que a estas alturas ya nadie tiene estómago para eso. Solo queremos que vayan juntos y se callen todos de una puñetera vez, por favor. Autocensura, Montipero, como siempre. Y una vez más, decidí buscar la inspiración en otro de los bastiones que hemos perdido con el tiempo. A Melendi, un hombre que nos ha dado muchísimas alegrías, muchísimas horas de contenido y miles de oportunidades para sorprender a amigos y conocidos con la verdadera naturaleza de este magnífico espécimen. Y es que, como nunca nos cansaremos de decir, a la gente le gusta mucho criticar a Melendi, pero la mayoría no sabe realmente de qué es capaz este artista. Así es. Y tú pensarás, pero a ver, ¿ha sacado disco nuevo y no me lo has dicho? ¿Un single? No lo ha sacado porque yo sé que no. ¿Algún hit que se nos pasara por alto? ¿Ha paralizado otro vuelo donde estaba toda la plantilla del Real Madrid con Florentino Pérez porque no le servían alcohol? Pues nada de eso, porque recientemente descubrí que Ramón Melendi, en ese maravilloso año tan de él, 2006, salió en un videojuego. ¿Cómo? Efectivamente. Yo el otro día descubrí algo muy guay, Sí. que es que ha sacado un directo, bueno, Ajá. de hecho tiene varios años, y podemos escuchar Sara Luna tocada en directo, con Ojo. una sección de cuerda y con una interpretación entre Ujú. demencial e histriónica. O sea, lo que es puro drag. Bueno, pues la vemos y igual podemos sacar partido en este Es programa. increíble el directo. Sara Luna en directo, de verdad os lo digo. Es una cosa loca. A ver si retorna Melendi por todo lo alto. Pues a ver, el videojuego. Vamos a hablar del videojuego. Desarrollado por Team Soho y London Studio, Gangs of London fue un videojuego publicado para la PSP de Sony que nació a rebufo del éxito abrumador del GTA San Andreas desarrollado por Rockstar. Por aquel entonces todos los juegos querían parecerse al GTA, por poco presupuesto que tuviesen. La temática gángster y en general ir de malote era lo que se llevaba en los horripilantes 2000. Que mira, tanto quejarme de crisis creativa, pero no tengo valor a hacer un monográfico de los 2000, porque aquello lo vivimos todos y no fue ni medio normal. El caso es que, por lo que sea, la compañía encargada del desarrollo de este videojuego decidió contar con una estrella recién nacida de la música pop española, como lo era Ramón, que acababa de petarlo con su disco Que el cielo espere sentao y su Caminando por la vida. Y sus rastas. Y sus rastas, que no nos olvidamos de las rastas. Y si algo sabemos de Melendi es que él no le teme a nada. Y accedió no solo a prestar su imagen y su nombre al videojuego, sino que también compuso un tema homónimo para la ocasión. Gangs of London es un tema publicado en 2006 por Melendi que enseguida escucharemos. Pero antes de disfrutar del Melendi Max Gangster musicalmente hablando, tenemos que hablar de su papel en el videojuego. No he podido jugarlo porque está descatalogado y se hizo para una consola descatalogada, pero hay vídeos en YouTube que dejan testimonio de todo lo que ocurrió. El juego, siguiendo la estela de los GTAs, va de empezar como un maleante de poca monta en las calles e ir creciendo jerárquicamente en los círculos de Lampa a base de robar y asesinar a otros mafiosos. Y los creadores del juego, supongo que temiendo que el jugador abandonara a los 5 minutos porque sinceramente tiene una pinta catastrófica, tuvieron a bien meter a Melendi en la primera misión del juego, como villano. No tengo palabras, de verdad no las tengo, ¿eh? No, o sea, pero este juego se juega en todo el mundo. Eso ya me pillas. Yo creo que es una producción española, o igual no, porque realmente sí que parece internacional, ¿eh? Es fuerte esto, ¿eh? No lo tengo muy claro. Ahí me has pillado porque hay poca información. El juego no tuvo muchísimo recorrido. La verdad es que muy poca gente lo conoce. Fue bastante... No fue un boom ¿Podemos de decir ventas. que el videojuego duró menos que el alisado japonés de Melendi? Bastante menos, bastante menos. Voy a contarte un poco cómo iba el juego. Como jugadores, nosotros tenemos como primera misión asesinar a Melendi, que es el capo de una banda de maleantes de 3 al cuarto. Y es que me sabe mal, porque se nota que Melendi aún no tenía a nadie detrás que le dijera, por ahí no vayas, Ramón. No, pero nunca lo ha tenido. Nunca lo ha tenido. Esa persona que nos robó al Melendi que tantos amamos. Ese Melendi del se está muriendo de hambre o el de cheque al portamor. Porque desde luego que habría impedido lo que estoy a punto de contaros. La misión que nos es encomendada se llama en el juego Una entrada de ilegales. Y os podéis ir poniendo en lo peor, Montipiro. A ver, ¿cómo os cuento esto? El juego nos explica que, cito textualmente, el cabrón de Melendi nos prometió 4 chicas decentes y finalmente se las ha dado a otro mafioso. En las imágenes podemos ver a Melendi con sus tatús tribales y rastas haciendo un pacto con un señor mientras unas trabajadoras sexuales están encerradas en un zulo.
¿Cómo? Esto lo tenéis en YouTube, no me estoy inventando nada. Lejos de hacer el bien, nuestra misión básicamente es matar a Melendi por su traición, porque en ese momento trabajamos para otro proxeneta, y para alcanzar dicha meta matamos a todo lo que se mueve, mujeres incluidas. Es especialmente gracioso, dentro de lo que cabe, observar que no existe ninguna caracterización en el arte del videojuego. Melendi es Melendi, con pintas de Melendi. Simplemente le han puesto una UCI en las manos y a volar. La misión dura unos 5 minutos de puro sufrimiento porque es un juego malísimo, donde acabas matando a Melendi y así acabando con su participación en esta historia. Al menos en su vertiente gráfica. Me sabe muy mal, sobre todo, no poder jugar. Ya, a mí me sabe mal porque yo no jugaría, pero me gustaría verte jugar. Estaría muy bien, además son 5 minutitos. Pero esto de lo tener mata un enseguida. cameo en un videojuego es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Es que además es Melendi, además le llaman Melendi en el juego. O sea, no es que... Me hace gracia porque Melendi en jerga, Sí. yo lo he llegado a escuchar como Melendi, Ah. o figura, o máquina, ¿no? O sea, Ostras, como no que alguien conocía es un esto. Melendi, ¿no? Sí. No lo has escuchado, yo sí que lo he escuchado. Que alguien sea un Melendi, pues es como... Yo qué sé, pues como un canallita o algo así. Ya. Entonces me gustaría en el juego llamarle Melendi y Ah, que eso, no ya. a Melendi. O sea, Claro. pero Melendi como, ¿sabes? Sí, utilizando esa terminología. Sí. No sé, ¿cómo es yo que se llama? Gangs of London. Gangs of London, porque se supone que el juego ocurre en Londres y con las mafias londinenses. Ya, de en ahí. Londres Melendi se sentirá moderadamente asturiano porque tampoco está tan lejos. No, muy poco asturiano. Se tendría que ir más lejos para sentirse más. Bueno, te he hablado del juego, pero en el aspecto sonoro, aunque parece ser que Gangs of London no gozaba de la virtud de ejecutar canciones de Melendi, sí parece que se sacó una banda sonora promocional donde Melendi participó con un tema hecho en exclusiva para el videojuego. El asturiano no iba a desaprovechar la ocasión para regalarnos una oda pseudo-romántica que hablara de drogas, mafia y prostitución, mezclando todos los conceptos en un pastiche confuso que no se sabe muy bien a dónde quiere llegar, cómo no. No esperéis un Saraluna, pero hay algún detalle que molaría destacar. Con todos ustedes, Gangs of London de Ramón Melo. No pienses que esta vida tiene que contar contigo, que sabe girar sola, no necesita de ombligos. No pienses que esta vida tiene que contar contigo, que sabe girar sola y no necesita ombligos. Aún con un estilo de música que recuerda mucho a Marea. Sí, O sea, el Melendi más extremo duro. Sí. Él tiraba por ahí, en Sí. realidad. Pero mira, para su suerte, supongo que ya tiró por otros derroteros. No es gran cosa estos dos versos, pero ya nos transportan a ese Melendi tan pasivo-agresivo que nos enamoró tantas veces Sí. en las primeras temporadas de Todo Mal. Como diciéndole a una tía, no te flipes, que tienes un ego muy grande. Vamos a seguir. Le agarras por el cuello solo para sentirte vivo, pero los días pasan sin acuse de recibo. Ay. Le agarras por el cuello solo para sentirte vivo, pero los días pasan sin acuse de recibo. Como no, el Melendi más administrativo, con esas metáforas que le gustan tanto, esas metáforas burocráticas, Sí. utilizando el acuse de recibo en Sí. una temática existencial. Primero fue el acuse de recibo antes que el cheque al portamor. Seguimos. Los días solo son la suela de mi vida. Se busca zapatera para hacer tapa medida. Los días solo son la suela de mi vida, se busca zapatera para hacer tapa a medida. En fin, bueno, aquí tenemos al Melendi inconsistente que también nos encanta. Se la suda que 2 versos antes haya escrito que no busca mujeres. Ahora las busca una zapatera hecha a medida. Porque si no habla de amor, ¿de qué cojones va a hablar Melendi? ¿Del hambre en África? Pues nada, vamos al vamos al estribillo. Pensando lo mejor, pa' calentar mi cama, pa' ser gaste en Londres el amor no me hace falta, para poner color a los días de niebla, para ser yo tu chulo y tú mi puta cenicienta. Ay, de A ver, verdad, ¿en serio? Muy desagradable. Pensándolo mejor para calentar mi cama, para ser gángster en Londres, el amor no me hace falta. Me hace mucha risa porque empieza con un pensándolo mejor, porque mientras está escribiendo, Melendi mientras está escribiendo la canción, se da cuenta de que no sabe muy bien si la misma va de amor o va de desamor o de a dónde quiere ir. Y parece que finalmente decide que no, que mujeres mejor no. A él el amor no le hace falta, a él quiere ser un gángster. Y luego nos dice que para poner color a los días de niebla, para ser yo tu chulo y tú mi puta cenicienta. Muy desagradable.
Y esta es la parte más confusa, porque aunque acaba de decir que no le hace falta el amor, está hablando bien del amor por lo de los colores, a su niebla y no sé qué, para seguidamente decirle a la mujer a la que va dirigida esta canción que él es un malote y que si está con él la va a acabar tratando fatal. Y estoy siendo generoso con mi interpretación del verso ser yo tu chulo y tú mi puta cenicienta, la verdad. Sí, bueno, le está diciendo que está buscando una zapatera para prostituirla. Básicamente. O sea, no sé. Hay aquí un tema muy extraño de Igual, es que soy de muy confusión bondadoso. de gremios, no lo entiendo. Pues a su estilo, cómo no. No pienses que es tan fácil poder acabar conmigo. Tengo el alma invisible y un 38 escondido. El 38 escondido es claramente una alusión a su pene. Otra figura recurrente que celebramos muchísimo que esté ya desde sus inicios. Es como que es un arma, pero el arma es su polla, ¿no? Claro, pues es que no me cabe la menor duda, 38 escondido. 38, o sea, Además, un 38, claro. no sé. Dejaré de besarte y si he de dejar algún vicio. Dejo el de estar siempre al borde de un puto precipicio. Segunda vez que dice puto. Puto, claro, le encanta decir puto. Dejaré de besarte si he de dejar algún vicio. Cómo no, la clásica culpabilización pasivo-agresiva de Melendi a la mujer de turno por hacérselo pasar mal. Esto no podía faltar. Y ya acabamos con un segundo estribillo que dice lo siguiente. No quiero ser la vida que palpita en la esquina, pasando frío, viviendo a base de medicina, de esas que no se venden en ninguna farmacia, de aquellos 4 kilos que robamos a la mafia. Ay, No quiero ser la vida que palpita en la esquina, pasando frío, viviendo a base de medicina, de esas que no se venden en ninguna farmacia, de aquellos 4 kilos que robamos a la mafia. el Melendi más trap, quizá, ¿no? Hay Sí, mucha sí. alusión al narcotráfico. Al narcotráfico. ¿Cómo no? Melendi cierra su canción, que va esencialmente de todas putas, como ya le hemos conocido en tantas ocasiones, con un confuso batiburrillo de ideas sobre drogas y mafia, con un tono negativo que denota el primer verso. No quiero ser la vida que palpita en la esquina, que nos invita a pensar que todo lo que ha dicho antes es mentira, que no quiere caer en las drogas y la delincuencia, que al final sí que le renta conocer una zapatera para hacerle tapa a medida. Y muchos pensarán, Melendi es un genio. Primero nos cuenta la historia de un mafioso flipado que no necesita el amor para retractarse al final de la canción. Pero eso es porque no conocéis al real Melendi, como tú y yo lo conocemos. Así es. Los que de verdad le conocemos sabemos que los giros en sus canciones vienen porque sí. Los pone... Sí, Melendi siempre se guarda un plot twist final, esto es así. Efectivamente, y además los pone conforme le vienen y ahí se quedan. Si el tema hubiese durado un minuto más, habría acabado nombrando a su pene, Al Capone, y matando entre lágrimas de culpa a la mujer a la que había dedicado esta canción. No os quepa ninguna duda. Ya para acabar os invito a ver también el videoclip donde vemos a Melendi en el asiento trasero de un descapotable en marcha sin conductor, cosa que es muy extraña, perseguido por la policía cantando mientras llora y da saltos en el asiento como si tuviese una estufa debajo. Un videoclip sencillo, pero no por ello menos confuso. Y nada, ya te he dicho que no era Sara Luna, es una canción muy discreta. Bueno, es que Sara en Luna, realidad. yo el otro día tuve otra vez el privilegio de ponerle Sara Luna por primera vez a una persona, Es de poder un- vivir lo que sí. significa ver en los ojos de alguien Claro. la sorpresa De descubrir Sara Luna. Sara Luna, Mm. además en directo, con esta interpretación que te digo que es una cosa completamente desaforada. O sea, es Melendi vendiendo Sara Luna en directo, sirviendo Ujú. él con su cuerpo, todo el drama. O sea, Melendi, Sara Luna se la tiene que creer. Para vender esto tú te tienes que creer mucho. Claro. Pues imagínatelo en directo, completamente fuera de sí. Claro. Y es algo que me emociona mucho, poder mostrarle a la gente las caras B de Melendi, porque claro, la gente conoce Caminando por la Vida, no sé qué, pero la gente no conoce Sara Luna, no conoce Cuestión de Prioridades. Es fuerte. Es fuerte, sí. Es fuerte. Y en estos primeros tiempos donde no tenía ningún... Bueno, como tú bien has dicho, no tenía nadie que le dijese por aquí no, por aquí Pero no. es que ese no lo ha tenido nunca, tampoco lo tiene ahora. Pero ahora está mucho... O sea, el último disco no hemos podido rascar nada. Pero porque quiere él. Pero me refiero,
¿Tú crees que es porque él quiere? Él se ha reformado y ya no quiere... Claro, él ha perdido un poco ese mojo, pero cuando él sacó Cheque al Portamor ya era muy famoso. Ya. Cuando sacó Sara Luna no había nadie diciéndole, Ramón, esto no lo puedes publicar porque esto Ya. es una locura, ¿sabes? Esto es una puta locura. ¿Qué cojones es esto? Sí. No, él de hecho pidió, traedme un cuarteto de cuerda, un coro, lo que sea, quiere decirte... Sí. Yo creo que Melendi no tiene a nadie que le corte las alas. Y te digo una cosa, es lo mejor que hace, porque a la vista está que le va bastante mejor que a nosotros. Sí, él está en lo cierto y nosotros no. Claro, sí, o sea, él está en lo cierto. Los que estamos en Matrix somos nosotros, eso te lo digo ya. Efectivamente, esto me recuerda mucho a un vídeo del Mundo Today que tú has visto también, de un análisis de las últimas elecciones que hicieron, muy, muy gracioso. Muy gracioso. Donde expresaba con muchísimo pesar el tema de qué mala idea ha sido centrar la campaña en programas de televisión que ve absolutamente todo el mundo y todo el mundo ama a Pablo Motos. Claro. No, o sea, centrar tu campaña en contra de Pablo Motos, que es el tío más valorado de la televisión. Pero es que no Qué mala puede idea. no puede ser eso. O sea, estáis todos equivocados, no, de verdad. Es que no se puede. Hombre. Es bastante doloroso, pero estamos en minoría, claramente. Ya, pero yo te digo una cosa, del mismo modo que todo el mundo ve El Hormiguero, parece ser, pero aquí nadie lo está diciendo, pues que vayan dando la cara. Los que ven El Hormiguero, los que escuchan a Melendi, que seguramente serán los mismos. Sí. Y así nos va. Así nos va. Así nos va. Bueno, de capa de duda. Bueno, yo solo pido de verdad un disco más de Melendi, del Melendi que queremos, el Melendi que rapea, el Melendi que al final se saca un plot twist, el Melendi que nos cuenta historias completamente demenciales como Sara Luna. Claro, hay gente que le pide que vuelva a fumar porros, ¿no? Es una frase típica que le O que que se le tiña el dicen. pelo, algo, o sea, un nuevo cambio de Pero pelo. yo no quiero el Melendi que fumaba porros y llevaba rastas. Yo quiero No. el Melendi de entre medias, ese Melendi sí, ese Melendi liminal entre... Sí. El Melendi que quería ser Sabina, que soñaba Exacto. con ser Sabina. El galán de noche. Bueno, galán de noche es un mueble. Es un mueble. Ya, pero me ha venido... Y me ha una venido planta cosa- también. Una planta que solo huele por la noche. Pero ese Melendi pasivo-agresivo, ese epistolar, esas cartas... Ese Melendi profundo, poeta, que buscaba transmitir un mensaje social, claro. Urbano a mí ese también, un Melendi me poquito. gusta mucho. Yo lo echo mucho de menos. Yo tengo que decir que para mí haber agotado a Melendi es un tema Fue un antes y un después para este me causa programa. mucha tristeza porque además yo confío en él, ¿no? Y más después de que descubriéramos que eso que siempre hayamos sospechado tú y yo, que es que él bebía de Ricardo Arjona, se confirmó Sí, cuando él totalmente. hizo una versión de Arjona, incluso han colaborado y tal. Yo solo puedo pedir pues la colaboración que nos merecemos entre Melendi y Ricardo Arjona, con un poco como con los Javis, como lo Claro. que le pedimos a los Javis, pero al revés, ¿no? O sea, que saquen que hagan Lo peor que una puedan ofrecer. mitosis entre Melendi y Arjona, pero cada Ya. uno con lo peor / lo mejor que sabemos que nos pueden dar. Si puede volver el fascismo, puede volver el peor Melendi. Exactamente. Actualidad cuñada. Marcos, ¿Qué pasa, no sé si Montepío? has visto esta semana un tema que ha hecho, como diría nuestro amado Soto Ibars, arder las redes. Sí. Que lo de amado es broma, ¿eh? No puedo No. soportar la idea de que a alguien que se le confunda. escape la ironía. No nos confundamos, no llevamos a equivocación. Y bueno, pues han ardido las redes con una situación que le ha sucedido a Mara Jiménez, que es una Instagramer conocida como Croquetamente, que es una Ajá. chica pues que hace activismo antigordofobia y a favor pues de la diversidad corporal y demás. Sí. Entonces, ella estaba presentando su libro en la FNAC y una persona pues se coló allí y empezó a hacer muchas preguntas con un talante muy marcado de cuestionar la labor de Mara, sugiriendo que Mara estaba promoviendo y fomentando la obesidad y que eso es igual de cuestionable pues que fomentar la anorexia, ¿no?
era para especificar un poco, era uno de estos típicos, no era una persona cualquiera, sino era un hombre de estos que hacen programas, son youtubers o aspirantes a youtubers que entrevistan a gente a pie de calle, haciendo preguntas muy tendenciosas. Claro. Para sacarle a la gente. Claro, sí, este tío quería reventar el acto, claramente. Sí. Y bueno, entonces esta chica, la verdad es que aguanta estoicamente sus preguntas, que son bastante molestas y demás, y al final pues lo echa de la sala, pero esta persona sube un montaje en el que se ve que él le dice que simplemente pues que si quieren adelgazar que hagan ejercicio y dieta, y entonces acto seguido pone la parte en la que lo echa, ¿no? Entonces parece que esos 20 segundos, pues los titulares han sido: una youtuber echa a una persona por sugerir que la gente debería hacer ejercicio y llevar una dieta sana. Y bueno, pues se ha generado ahí, pues otra vez más, pues toda esta polémica en redes que tiene que ver con el tema de la diversidad corporal, con el tema de la obesidad, la gordofobia y demás. Sí. Y me parece muy interesante porque es un tema que nosotros no hemos tocado mucho, quizá pues porque es una opresión que no vivimos en primera persona. Claro. Yo leo bastante a activistas antigordofobia porque es un tema que me interesa y creo que es importantísimo. Pero esto me ha pillado muy, muy desprevenida porque después de llevar ya muchos años con este tema y hay gente muy buena haciendo una divulgación súper interesante de este tema, las marcas muy conocidas ya tienen modelos gordas, modelos gordos, estamos viviendo unos tiempos de mucha diversidad, o eso parece. Me ha pillado un poco desprevenida y me ha sorprendido el odio que he leído en las redes. Sí. Simplemente, y la simpleza con la que se aborda este tema, y me sigue pareciendo muy fuerte y me sigue repateando que la gente siga esgrimiendo el tema de la salud como si fuera una excusa válida para atacar a las personas gordas. Y esto me revienta porque yo fui fumadora durante 15 años o 20 años de mi vida, que es una conducta que claramente es insana, y a mí nunca nadie me insultó por fumar. No. Nadie me lo recriminó, nadie me dijo, pues no te deberían atender en un hospital cuando tengas un cáncer. Quiero decirte, basta de utilizar esa excusa de la salud porque aparte nadie va a un hospital a gritarle a una persona que está enferma de algo: ¡cúrate! Es que es absurdo. Pues además la obesidad en sí no es una enfermedad, es un factor de riesgo. Esto lo explica Mara muy bien, ¿no? Pero aunque fuera una enfermedad, ¿cuál es el motivo de increparle a alguien por estar enfermo? Que no es el caso, pero es que si lo fuera, no sé, no. O sea, esto de que la gente gorda, no es que promueves la obesidad, no, perdona, es que la obesidad existe y ¿qué problema hay con mostrarla? ¿Qué problema hay con no sentirse mal por estar gordo? ¿Por qué a la gente le molesta esto? ¿Qué tiene de promover algo simplemente el mostrar algo que existe? Claro, es que no lo puedo entender. Porque se ha convertido en ideología pura y dura. El retorno, el retorno entre comillas, porque obviamente siempre ha estado aquí, el retorno del fascismo, el neofascismo en el que estamos, ha cogido también el tema de la gordofobia como uno de sus estandartes. Y está pasando con el colectivo LGTBI, y está pasando con la izquierda en general, y está pasando con todo lo que es algo disidente. Algo que está obligando a la gente que estaba comodísima en un pensamiento muy específico y un sistema de pensamientos muy específico a recapacitar y a mover ese pensamiento tan estricto que tenían. Estas activistas están defendiendo un derecho que les obliga a muchas personas replantearse sus esquemas mentales y decir, ojo. Claro, es que el derecho, lo que estas activistas reivindican es el derecho a existir. Y a no me tengo que esconder, no tengo que pedir perdón por estar gordo o por estar gorda. No tengo que esconderme. Puedo tener obesidad y además estar feliz, porque eso es lo que parece que a la gente le moleste. La gente quiere que las personas gordas se oculten, no sean visibles, no resulten carismáticas, no tengan seguidores, porque es que su mera existencia parece que les interpela, parece que les está generando algo desagradable. Cuando es que no lo puedo entender, qué es lo que te molesta.
Porque toda esta gente que cuando yo lo viví en el momento cuando se colgó esto en Twitter y se empezó a difundir y la gente empezaba a decir, hombre, es que ya se están pasando, ¿no? Es que ya una cosa es que ahora las gordas quieran existir y otra es que no se les pueda ir a decir que lo que tienen que hacer es hacer dieta y ejercicio. Cuando además esto no es real. Es decir, la dieta y el ejercicio son una parte pequeña, o sea, de la solución contra la obesidad. Y además la obesidad es un problema que tiene un montón de factores socioculturales y un montón de factor de clase. Sí. O sea, no basta con hacer dieta y hacer ejercicio y decirle esto a alguien es muy simple, primero porque hay un montón de factores más y segundo porque es obviar que la obesidad como problema de salud, que es un problema muy serio, está atravesado por un montón de factores que no podemos obviar, ¿sabes? No podemos obviar que esto existe. Es un tema muy amplio y yo creo que no nos toca a nosotros. Yo no tengo la información para darla ahora de manera precisa con datos, pero invito a la gente a que de verdad se informe sobre qué es lo que conforma el problema de la obesidad. Pero aunque sea un problema de salud, ¿por qué la gente que es obesa se tiene que esconder? Yo creo que hay más virulencia contra las mujeres gordas que contra los hombres gordos. Hay una virulencia especial porque los hombres, señoros, por diferenciarlo de alguna manera, viven con la sensación y la necesidad de creer que las mujeres están aquí en este mundo para ser folladas por nosotros. Sí, para ser atractivas, las mujeres debemos belleza. Exacto. Es una movida cultural que aprendemos desde siempre, desde pequeños, desde los cuentos. Es que en los propios cuentos ya no de Disney, los cuentos populares, siempre se destaca la belleza de las mujeres de las historias. Los hombres son los héroes, típico, y nos enculturizamos creyendo Nos enculturamos creyendo que las mujeres están para nosotros y están para nuestro deleite. Toda la literatura, la poesía, todo es que es para eso. Entonces, ¿qué para? Que se nos rompe la cabeza. Lo hablo en primera persona porque yo también he tenido que reestructurar mi cabeza. Y sale eso, no tenéis derecho a normalizar la gordura, no tenéis derecho. Claro. No tenéis derecho a hacerlo, por favor, ¿qué va a pasar? Y se hace desde el prisma ideológico, por eso hay tanta virulencia, por eso ese chaval, porque hay un chaval que se cree que es el nuevo Ford Fast y va allí, el Ford Fast facha, realmente, porque hay muchos así, y va a reventarle una conferencia sobre su libro, diciéndole que tiene que hacer ejercicio. Es que es absolutamente lamentable, porque porque cree que está defendiendo una ideología. Claro, pero además hay de fondo también, lo que te digo, ¿no? Como un trasfondo súper individualista, súper neoliberal y súper clasista, cuando le decimos a alguien, tú lo que tienes que hacer es hacer ejercicio y hacer dieta sana, cuando tú no tienes ni idea de las circunstancias que vive esa persona y de cómo esas circunstancias afectan a su salud. Y no solo en cuanto a la obesidad. Me refiero, nuestra salud está muy debilitada en muchísimos aspectos, empezando por la salud mental y un sinfín de enfermedades físicas y somáticas, que vivimos por nuestras condiciones materiales y nuestras circunstancias sociales, por el propio sistema. Entonces, ¿por qué únicamente agredimos a alguien cuyo problema de salud, o lo que entendemos que es un problema de salud, lo podemos ver? Porque todos los demás problemas que no vemos también están ahí. Y también, pero no nos parecen motivo. Yo te digo, yo he sido fumadora y a mí nunca nadie me ha dicho, tú deja de fumar, lo que tienes que hacer es estar sana. Claro. Yo no le he debido como fumadora salud a nadie. Pero en cambio las personas gordas parece que nos deben salud a la sociedad. Sí. Al final la salud es la excusa que se ha encontrado para a partir de ahí atacar a lo que nos jode, que es la estética. Excusa, es que es una excusa total. Es la excusa que se ha encontrado para legitimar un ataque que tiene que ver con la estética y tiene que ver con esa concepción de que las mujeres nos deben belleza y que los hombres, yo creo, que deben masculinidad. Y creo que la gordura, también hay algo que en la gordura masculina que subvierte esa idea de la masculinidad, del hombre fuerte, ¿no? Musculoso y demás. Y creo que van por ahí los tiros. Pero, bueno, creo no es así. Pero que me parece como muy fuerte que estemos a estas alturas y todavía siga calando ese discurso de la excusa de la salud. Pero ¿a ti qué más te da la salud de los demás? ¿La gente enferma no tiene derecho a vivir?
Claro, yo creo que no solo aún estamos así, sino que se ha revitalizado toda esta movida por este auge, no solo del fascismo, sino el tema de la meritocracia, el tema de la mentalidad de tiburón, Claro. es decir, la mentalidad neoliberal, es rollo, tú mismo, si vas a por todas, si de verdad crees en ello, ahora tal, si te levantas a las 5 de la mañana para correr 10 kilómetros y tal, si no lo haces, es tu culpa. Si no lo haces, es tu culpa. Claro, si no estás sano, lo que ellos entienden como sano, que es delgado, atlético, Claro. es tu culpa porque eres un loser, eres un perdedor y eres un cobarde, porque no importa que trabajes 25 horas al día, no Claro. importa que seas precario, no importa que no tengas tiempo ni de Que cocinar tengas- ni tú- ganas porque estás deprimido, porque el alquiler te cuesta 800 euros y cobras 1.000, no importa. No Si de importa. verdad quisieras tú, harías, harías parkour o harías lo que sea en tu casa, ¿sabes? Y es lamentable porque al final nos estamos, como te digo, dejando fuera que al final la salud en muchísimos aspectos también es un privilegio de clase. Total. Y nos estamos perdiendo la oportunidad de hacer unos análisis verdaderamente profundos. Y sobre todo, dejad a la gente En paz. Dejad a la gente en paz, que luego ese que ha ido a increparle a esta persona y a exigirle que haga ejercicio, tanto a ella como a su público, los fines de semana se beberá hasta el agua de los charcos. Beberá, dice. Bueno, sí, y más cosas. Claro, es como del problema que tenemos como sociedad con el alcohol, de eso no se habla. No, para nada. Que eso sí Además- que es un verdadero problema. De salud, que creo que nos atraviesa, bueno, es algo bastante global, pero en nuestra sociedad en concreto es un problema muy serio, porque cuando tú manifiestas que no quieres beber, muchas veces se te increpa. O sea, Claro. hay una Sí, sí, presión sí. de grupo, una presión social para que la gente consuma alcohol. Y esto no es un problema. Es un problema que haya gente gorda Sí. diciendo, hola, quiero existir. Sí, efectivamente. No veremos a este chaval tampoco ir a un concierto de Plácido Domingo a incomodarle y decirle, igual lo que haces, lo que has Claro. hecho no está bien. No, eso no. O irse a algún humorista español a decirle, bueno, los chats de Twitter privados. Los DMs tal, que... Ya, eso no. a eso esos no no lo va. vemos. Esos no No. les pasa nada, no hay ningún problema con ellos, pero En esto fin. sí. Pues nada, me apetecía hablar de este tema porque me ha parecido muy interesante. Muy Yo bien, os pero aún así emplazo- sí que tenemos que profundizar más. Sí, Podemos- yo creo que está guay. Si no lo habéis visto, que vayáis a ver el vídeo de Croquetamente, en el que ella lo explica todo y pone los vídeos muy y tal, bien. Sí, porque sí. está muy guay. Pues perfecto, ideal. Pues nos vamos ya, ¿no? Sí, Venga. nos vamos yendo. No nos vamos a ir sin agradecer a los nuevos Patreons que han llegado Ay, qué bien. ante la llamada que hicimos de que Sí. no había movimiento, Nada pasivo-agresiva. nada pasivo-agresiva. La gente se ha movilizado Ujú. y no solo se han hecho Patreons nuevas personas, Ajá. sino que un par de ellos han editado su aportación para darnos más dinero. Ojo, Porque esa gente No ha me lo debido espero. pensar que efectivamente nos hace falta ir al psicólogo. no sé por qué lo habrán pensado. Claro. Entonces, Carlos Ujú. y Joel han aumentado sus donaciones, cosa que os Maravillosos, agradecemos. maravillosos. Serán bien empleadas. Ambos. Y tenemos como novedad a Inés, Inés, Ana, Nuria y Rubén. joder, ¿cuántos? 4 patronos nuevos, Pero qué como locura. 4 soles, ¿Qué locura es esta? Por 4 favor. personas maravillosas, más 2 patrons que, ante nuestro llamamiento, han decidido darnos más de su ¿Será dinero. este el éxito que estábamos esperando? Creo que sí. Creo ¿Y que lo hemos quién- conseguido. ¿Quién de todos es el Patreon de la semana? Pues el Patreon de la semana es Joel. ¿Joel? Sí. Venga, pues Joel. Joel es una Pues- persona maravillosa a sí. la que queremos muchísimo, pero Sí. no obstante, Rubén, Nuria, Ana, y espérate, es que me tengo que ir muy para abajo en el email, Inés y Pues también Carlos. Son estupendos también. Son una gente súper guay, una Ujú, gente que da sí. gusto. Vamos, te tomas un café con ellos súper a gusto. Súper a gusto. Sí, sí, Es sí. una gente que cuando compartes tapas Sí. con ellos se aseguran de Mm. comerse solo la parte que les toca sin abusar de Efectivamente. las tapas ni nada. No te ratean nada. Cuando Gente... llega la cuenta no fingen que sacan la cartera muy despacio para no tener... Exacto. para eso, sí, claro. Eso está- Gente guay, Sí, gente sí, muy sí, bonita. Si queréis ser como ellos y recibir Ujú. estos halagos tan Ujú. merecidos, os vais a patreon.com/todomal y ahí Ujú. nos dais vuestro dinero que va a estar muy bien
con nosotros. Fantástico. ¿Y cómo nos despedimos? Nos vamos a despedir con el primer single de una banda valenciana que se llaman Devil Bone Dust, con dos pedazos de mujeres en sus filas, Yes. como son Alba, la cantante, y Ana, bajista y guitarrista. Es su primer tema propio, ellos habitualmente tocaban versiones, pero están componiendo, y su primer single se llama Burning House y es un temazo muy guay. Así que Genial. seguidles de cerca porque esta banda promete. Y la semana que viene más Y o peor.